es algo que no te enseñan en la escuela, pero que es básico para la vida. Hablemos de educación financiera. Y es que en la escuela, desde muy temprana edad, nos enseñan a hacer sumas, restas, multiplicaciones, pero no nos enseñan cómo aplicar estas matemáticas en la vida real para hacer crecer tu dinero. Y es que algo que tienen en común los empresarios más ricos del mundo es que saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, en lugar de ellos trabajar para el dinero. Pero no te preocupes, en este video te vamos a enseñar principios que la gente rica aplica en el día a día. Número 1, no es cuánto ganas, sino lo que haces con eso que ganas. A veces cometemos el error de creer que nuestros problemas financieros se van a resolver con un más alto salario, pero no es así. La solución no es ganar más, sino administrar mejor lo que ganas. Las personas que tienen libertad financiera no gastan el 100% de sus ingresos, sino que del 100% de sus ingresos separan el 50% para cubrir los gastos básicos. Dentro de este rubro entra renta, alimentación, los pagos de gasolina, transporte, etcétera. Del 50% restante separan un 20% para ahorro, otro 20% para inversión y un 10% para gustos personales. Hay una diferencia grande entre ahorrar e invertir. Ahorrar te prepara para cualquier imprevisto, emergencia médica, esas cosas inesperadas que no estaban en el radar, se echó a perder la batería del carro, se ponchó una llanta. Ahí es donde el ahorro sale al rescate. El ahorro en sí no hace que tu dinero crezca, sino que más bien te prepara para cualquier eventualidad. En cambio, la inversión sí, esa sí hace que tu dinero crezca. Y en el 10% de gustos personales es donde entra el Starbucks, los boletos para el cine y todas esas salidas que nos encanta hacer. Ojo, no te pases del 10% como comúnmente la mayoría de las personas lo hacen. Hasta aquí probablemente te estés dando cuenta que el 20% que debes separar para ahorros y para inversión en realidad los estás gastando en gustos personales, o mejor conocidos como gastos hormiga. Puedo decirte que nada es más formativo que esto que te estoy diciendo, y te lo dice alguien que estudió licenciatura, maestría, doctorado, y jamás me habían enseñado antes este principio que te aseguro que si empiezas a aplicar verás resultados a mediano y largo plazo. En mi historia personal, como nadie me había enseñado antes esta clave, yo vivía al día con mi sueldo, lo gastaba al 100%. No fue sino hasta que agregué a la fórmula la palabra inversiones que por fin vi mi dinero crecer. Y aquí es donde yo me pregunté, ¿de qué sirve tener tantos posgrados y un buen sueldo si no sabes cómo administrarlo? No tener educación financiera es como tener una fuga de agua. Hay que repararla para que funcione. Para que funcione la tubería, no la fuga. Bueno, ustedes me entendieron. Mi primera inversión fue cuando tenía 26 años. Compramos nuestro primer terreno en preventa. Mi sueldo en ese entonces no me permitiría adquirir una propiedad de contado. Sin embargo, sí con un plan de financiamiento. Es ahí donde mi esposo y yo decidimos hacer el esfuerzo de pagar las mensualidades de ese terreno dando un enganche. Y de hecho, cuando se presentó la oportunidad, como tampoco teníamos el hábito de ahorrar, pues no teníamos para el enganche. Pero recuerdo que pensé, si no hacemos el esfuerzo de comprar ese terreno ahorita, el día de mañana nos va a costar más caro. Y así fue. Hoy en día ese terreno aumentó un 40% su valor. Al día de hoy hemos invertido en SOFIPOS, bienes raíces e inclusive criptomonedas. En estas últimas hay que tener mucho cuidado porque es un tipo de inversión de alto riesgo y te tienes que educar y estudiar mucho al respecto antes de dar un paso para invertir en ellas. Pero bueno, a lo largo del tiempo y con estas experiencias hemos aprendido que los bienes raíces es la inversión más segura y más beneficiosa a mediano y largo plazo. Es también de las que tienen el menor riesgo. Puedo hoy en día afirmarte sin duda que las personas que tienen el hábito de invertir, en lugar de gastar, tienen libertad financiera. Un cliente mío en una ocasión me dijo, invertir es como poner a muchos soldaditos a que trabajen por ti. Número 2. Robert Kiyosaki habla en su libro Padre Rico, Padre Pobre acerca de algo que él llama carrera de las ratas. Esto hace alusión a todas las personas que hemos estado en un círculo vicioso. Trabajar duro con la esperanza de tener un mejor sueldo y con ese mejor sueldo pagar las deudas.
Pero ojalá fuera tan sencillo. La realidad es que hoy en día muchos se han sentido estancados y frustrados porque no han logrado alcanzar sus sueños y metas a mediano o a largo plazo. Es por eso justamente que es un círculo vicioso. Claro, pasan los años y aunque el sueldo sea mayor, con la inflación los gastos también terminan siendo más altos. Entonces realmente no terminamos viendo un beneficio. Y nunca sobra, de hecho siempre falta. Tú te preguntarás, ¿cómo puedo salir de ese círculo vicioso? La respuesta no es ganando más, sino gastando menos e invirtiendo más. Es decir, diversificando tus ingresos. Tener una profesión, un título o un trabajo godín no es sinónimo de tener educación financiera. De hecho, hay personas que no teniendo nada de esto, con tan solo tener educación financiera, han logrado tener empresas y hacerse de un gran patrimonio. Así que no consideres esto una limitante para poder crecer y salir adelante. Las personas con educación financiera, no importando a lo que se dedican, si son arquitectos, doctores, amas de casa o incluso estudiantes, han aprendido a no solo depender del ingreso proveniente de la profesión u oficio que desempeñan, sino de las ganancias de sus inversiones. Voy a ponerte un ejemplo simple. Si hoy compras un terreno en una preventa que te está costando 380,000 pesos, cuyo tiempo de entrega es a 5 años, del cual solo tienes que dar un 10% de enganche y el resto se puede ir financiando a mensualidades desde 3,500 pesos. Entonces, considerando que la Sociedad Hipotecaria Federal ha considerado una plusvalía anual para el estado de Yucatán del 11.5%, en 5 años tú estás teniendo más de un 50% de plusvalía. Y 5 años pasan volando. Si no recuerda la pandemia de COVID-19, parece que fue ayer, ¿cierto? Es decir, que la propiedad que estás adquiriendo valdrá más de un 50% al momento de la entrega. Y tú no hiciste un trabajo adicional o extra para tener ese rendimiento o ganancia. Así que ya sabes, si quieres a partir de hoy empezar a hacer crecer tu dinero, aplica esta regla sencilla: 50% para gastos fijos, 20% para ahorro, 20% para inversión y 10% para gastos personales. Y si quieres invertir de manera segura en Yucatán, yo soy Carla Cicero de Inmobiliaria 360. Para mí va a ser un gusto atenderte y ojalá que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos a la próxima.